Lo que sigue a través de los túbulos baja por el túbulo contorneado, por la rama gruesa descendente del asa de Henle. Aquí no pasa mayor cosa, ¿cierto? Pero muy importante la rama fina del asa de Henle o rama delgada y la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Vamos a meternos un poquitico primero con esta rama fina del asa de Henle. Vamos a decir características generales para que tengamos presentes. Entonces, ya filtramos, ya reabsorbimos y lo que sigue por aquí baja por el asa de Henle y entra la rama fina. ¿Qué tiene de importancia esta rama fina? Que aquí vamos a regular osmolalidad y básicamente más que osmolalidad, vamos a regular concentración. Esta rama fina del asa de Henle es extremadamente permeable al agua, pero es prácticamente impermeable al sodio, lo que trae un problema, porque si yo quiero reabsorber agua, lo haría muy fácilmente a través del sodio, pero esta porción de la rama fina del asa de Henle es impermeable al sodio. Pero entonces, ¿cómo reabsorber agua para concentrar orina o para modificar la osmolalidad de la orina? Porque si yo saco agua, pero mantengo sodio, la osmolalidad cambia. Porque recuerden que la osmolalidad tiene que ver con la concentración de sodio. Pero no puedo reabsorber agua a través del sodio, entonces tengo que hacerlo a través de otra sustancia. ¿A través de qué sustancia lo hago? A través de la urea. Recuerden que la urea es producida en el hígado, entonces para poder reabsorber agua, necesariamente tengo que intercambiarla por urea. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, llamemos a Gabrielita Prada. Gabrielita, ¿anda por ahí? Sí, profe, acá estoy. Mm. Entonces, tenemos claro que aquí reabsorbemos agua, ¿cierto? Sí, señor. Pero también tenemos claro que para poderla reabsorber la intercambio por urea porque el sodio es impermeable en esta zona, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ¿qué crees tú que pasaría con la gravedad específica de la orina? O sea, si sale concentrado o sale diluida. En un paciente con una insuficiencia hepática. Ponte a ¿Saldría pensar. Dime. diluida? Claro, porque si no hay urea no puedo sacar agua, ¿cierto? Y al Sí, no poder sacar agua, el agua sigue a través del tubo y esa orina va a salir diluida. Entonces, Gabrielita, ojo a lo siguiente. Pilas con los pacientes que tienen orinas diluidas, porque uno lo primero que piensa es insuficiencia renal crónica, ¿cierto, Gabriela? sí, señor. Pilas con esos pacientes con orinas diluidas, porque puede ser perfectamente una insuficiencia hepática. Entonces, no declaremos siempre una insuficiencia renal por una orina diluida, porque muchas veces es por culpa del hígado y no del riñón. Y entonces, ¿qué pruebas harías tú para saber si es hepático o renal, es esa orina diluida? Pruebas de función renal como la urea. Bueno, urea, nitrógeno ureico, creatinina, ¿y no harías pruebas de función hepática? Sí, profe, también. ¿Cuáles podemos hacer? No estoy segura si de función hepática es la ALT, la fosfatasa. ALT, fosfatasa alcalina, la GGT, ¿cierto? Pero ahí quiero explicarte una cosa que de pronto siempre pensamos y no le paramos bolas y no diferenciamos. Mm, ¿Entiendes, por favor, Gabriela, que una cosa es estructura hepática
y otra función hepática? Sí, señor. Bueno, tú puedes perder, el hígado es un órgano en el cual se puede perder mucha estructura sin necesariamente perder función, ¿de acuerdo? Sí, profe. Tú has oído hablar, supongo, alguna vez de los pacientes cirróticos por alcohol. Sí, señor. Cuando ya llegan a la clínica, ya prácticamente es muy tarde y lo único que se puede hacer es un trasplante de hígado, ¿cierto? Sí, profe. Porque es que el tipo ha ido perdiendo estructura hepática a través del tiempo, pero mantiene la función hepática. Cuando ya la estructura hepática ha sido destruida suficientemente, se requiere por lo menos del 80% de pérdida de estructura hepática para que se manifieste en función. Entonces, cuando ya se da cuenta de que tiene signos y síntomas de que puede estar pasando algo, ya ha perdido mucha estructura. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, cuando tú valoras ALT y fosfatasa alcalina y toda esa cosa, sí estás valorando en cierta forma parte de lo que puede ser la función, pero básicamente estás también mucho más valorando lo que es estructura hepática, ¿de acuerdo? Más Sí, que realmente función. sí, Pero ¿sabes qué podrías hacer? Tú me dijiste que la urea, valorar la urea, ¿cierto? sí, profe. ¿Qué pasaría con la urea si hay insuficiencia hepática? ¿Estaría elevada? ¿Estaría disminuida? ¿Cómo estaría? Disminuye. Correcto. Entonces te recomiendo algo. Cuando tengas un paciente con orinas diluidas y dentro de esa función renal te den bajitos los nitrogenados, particularmente el nitrógeno ureico y la urea, piensa en pérdida de función hepática. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Gabriela. ¿Queda claro eso para todo el mundo en cuanto a lo que puede ser una falla hepática con respecto a la orina, a la gravedad específica urinaria y la valoración entre estructura y función hepática? ¿O hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, parece que no, que quedó claro. ¿Cómo quedó Aleida? ¿Full? Bien, sí, señor. Bueno, entonces ya sabes, ¿no? Orinas diluidas no necesariamente es una falla renal, puede ser una falla hepática. Y los niveles de nitrogenados bajos te sugieren que puede haber pérdida de función hepática. ¿Queda eso clarísimo, Leida? Sí, señor. Bueno, entonces aquí, como les digo, en la rama fina, básicamente viene esa reabsorción de agua que tenemos que intercambiar por urea. No lo olvide. Ahora, subiendo por la rama por el asa de Henle, por la rama gruesa ascendente, aquí van a ocurrir varias cosas. Primero, esta zona es muy permeable al sodio, pero poco permeable al agua. Entonces aquí podemos hacer una gran reabsorción de sodio. Aquí, en este punto donde está el indicador, es básicamente la zona donde actúan los que llamamos diuréticos de asa o diuréticos de techo alto. Se llaman diuréticos de techo alto porque si miramos la nefrona, esta parte es la parte alta de la rama de Henle. Por eso se llaman diuréticos de techo alto o diuréticos de asa porque actúan en el asa de Henle. Aquí podemos reabsorber grandes cantidades de sodio y a partir de la reabsorción de sodio podríamos reabsorber agua, ya que el sodio se arrastra consigo el agua, pero también es una zona donde hay reabsorción de calcio. Recordemos que decíamos que el calcio en el túbulo contorneado proximal se puede reabsorber en un 60% del calcio filtrado. Aquí en esta zona se puede reabsorber otro 20%, lo que quiere decir que entre el túbulo contorneado proximal
y la rama gruesa de ascendente del asa de Henle se puede reabsorber prácticamente el 80%, 60% en el túbulo contorneado, 20% aquí en la rama ascendente. Obviamente si se absorbe calcio, se absorbe magnesio, ¿de acuerdo? La otra cosa importante es lo siguiente, aquí decimos que actúan los natriuréticos o los diuréticos de asa o de techo alto, como por ejemplo la furosemida. ¿Qué es lo que hace la furosemida? Bloquear los canales de sodio en esta zona de manera que el sodio siga a través del túbulo. Al seguir a través del túbulo, pues se arrastra consigo el agua y por eso se ejerce una acción de tipo diurética, pero natriurética porque es basada en la no reabsorción de sodio y eso va a producir aumento en la diuresis o en la cantidad de orina que va a ser evacuada. Entonces, esta zona es muy importante para la actividad de diuréticos, particularmente los diuréticos de asa, como la furosemida. Entonces, fíjese lo que se ha hecho hasta ahora, porque vamos a pasar al sistema yuxtaglomerular. Se filtró, se reabsorbieron sustancias que no pueden perderse, se concentra la orina, se modifica la osmolalidad y dependiendo de cómo está la osmolalidad urinaria, aquí en la rama gruesa ascendente puedo reabsorber sodio si lo requiero o no reabsorber sodio si así lo requiere el cuerpo y producir una mayor o un mayor efecto diurético a través de lo que va a seguir hacia adelante. Pero resulta que esto no pasa así como está aquí en la imagen, no es que a partir de la rama de Henle ya pasamos al túbulo contorneado distal, no. Si vemos aquí en esta nefrona, vemos el glomérulo, vemos el túbulo contorneado proximal, bajamos por el asa de Henle, rama fina, rama gruesa, ascendemos, pero este túbulo, fíjese que se va hacia esta zona y va a pasar por acá, mírelo. Esto es lo que llamamos el sistema yuxtaglomerular. Es como una especie de retén, como para saber cómo va la cosa. Pero cómo va la cosa en dos sentidos y prácticamente en uno muy importante que es cómo van los niveles de sodio y de agua. Pero este sistema yuxtaglomerular consta de dos porciones. Estas celulitas que vemos aquí pegadas a la rama, a la arteria aferente, estas celulitas son las que se llaman células yuxtaglomerulares. Estas celulitas son las que sensan la presión que hay en la arteria aferente. Cuando esta presión sobre la arteria aferente se cae, estas células yuxtaglomerulares detectan eso y secretan la circulación renina. Estas son las que producen la renina. Esa renina entra aquí digamos, a la red vascular del glomérulo y finalmente por la arteria eferente va a ir a circulación. Y ya vimos que esa renina en circulación va a ir particularmente al hígado. En el hígado se combina con el angiotensinógeno que es producido por el hígado. Se forma angiotensina 1 y esa angiotensina 1, particularmente en pulmón, a través de la enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 produce vasoconstricción, pero estimula la liberación de aldosterona. En otras palabras, así se dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando vemos el túbulo, vemos en el túbulo unas celulitas que rodean el túbulo, estas celulitas que están como en color violeta, lila. Estas celulitas son las células de la mácula densa. Estas son las células yuxtaglomerulares y estas celulitas son las células de la mácula densa. ¿Qué es lo que hacen las celulitas de la mácula densa? Sensar los niveles de sodio y la osmolalidad que lleva la orina.
y es la que puede dar la última orden para que en el túbulo contorneado distal se realicen los últimos cambios, sobre todo con lo que respecta a los niveles de agua y a los niveles de sodio que va a llevar esa orina. Es como un sensor finalmente este sistema yuxtaglomerular. Entonces, el sistema yuxtaglomerular está compuesto por las células yuxtaglomerulares y por las células de la mácula densa. Estas células yuxtaglomerulares valoran presión que llega hacia el glomérulo y las células de la mácula densa los niveles de agua y sodio que debe llevar la orina. Si hay necesidad de cambiar esos niveles, se manda una orden y esa orden va a llegar finalmente al túbulo contorneado distal. Y aquí podemos reabsorber nuevamente sodio o excretar sodio o secretar sodio o lo que sea, dependiendo de las necesidades del cuerpo. Pero también, muy importante, que el último 20% del calcio se reabsorbe en túbulo contorneado distal. Luego, para el calcio, 60% en túbulo contorneado proximal, 20% rama gruesa ascendente del asa de Henle y 20% túbulo contorneado distal. Pero para poder aquí en esta última porción reabsorber sodio, tiene que venir una orden de tipo hormonal. Aquí no podemos reabsorber sodio a través de difusión simple, no. Aquí requerimos la presencia de hormonas. Dos hormonas en particular que pueden actuar en el túbulo contorneado distal. La aldosterona, que ya sabemos cómo se estimula la producción de aldosterona, y la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio y reabsorber de esa forma agua, y la otra es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética lo hace a través de canales para el agua. Entonces, o abre esos canales para reabsorber agua, o cierra esos canales para que el agua siga y sea excretada con la orina. Pero entonces lo que tienen que tener súper claro es que aquí el último, digamos, arreglo que se puede hacer con respecto a la osmolalidad urinaria, que tiene que ver con el agua y con los niveles de sodio, es a través de la vía hormonal. Aquí no hay difusión simple, ni transportes activos, ni nada de esas cosas. Tiene que ser vía hormona. Bueno, también en este túbulo contorneado, perdóneme, doctora. Me perdí un poquito. ¿Dónde está funcionando a nivel hormonal? Es en el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? No, distal. No. Perdón, distal. Sí, correcto. Aquí solamente se puede reabsorber sodio y agua a través de actividad hormonal. Básicamente aldosterona y vasopresina, o sea, hormona antidiurética. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. ¿Eso fue quién? ¿Aleida? Sí, señor. Bueno, ahora la voy a necesitar, vea, a doña Leida, ya que está por ahí y que su merced es tan colaborativa, vamos a hablar de una cosa, mi doctora Leida. Sí. ¿Aleida es qué apellido? Giraldo. Giraldo, vea pues la doctora Giraldo. En esta última parte, cuando entramos al túbulo contorneado distal y pasamos al túbulo colector, que sería este último, espere que se me fue aquí está. Una vez que pasamos por aquí, reabsorbemos calcio y podemos reabsorber sodio, pero a través de vía hormonal, ¿de acuerdo? Sí. Y pasamos al túbulo colector. Esta parte es muy importante en la regulación del ácido básico, ¿de acuerdo? Porque aquí puedo excretar o secretar bicarbonato e hidrogeniones, y es clave en la regulación del equilibrio ácido-básico, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero ojo a lo siguiente, ya que dije ácido básico, ayer se lo expliqué al otro grupo y no quiero que este grupo se me quede sin esa explicación.
Mm, vamos a lo siguiente, mi doctora. Espere que por aquí tengo un chat que dice, profe, buenos días, aquí estoy. Ah, ese es Brian. Bueno, perfecto. Me voy a ir contigo por un tableroski, bueno, Listo, sí, señor. porque creo que así como ideas claras sobre el pH y regulación ácido básica, ¿cómo estás? Regular, doctor. ¿Regulín bichimbis? Sí, señor. Bueno, pero vamos a tratar de aclarar algunos puntos que vimos con el grupo de ayer lunes para que no se nos quede este grupo sin haber revisado eso. ¿Apareció el Paint? Sí, señor, ya. Bueno, hay una fórmula. ¿Tú te acuerdas de fisiología cuando te hablaron de la teoría de Henderson-Hasselbalch? Uy, ¿qué fue lo que me dijo, doctor? ¿Qué fue ese madrazo que echó? Que Henderson-Hasselbalch. Bueno, ¿tú no te acuerdas de pronto de una fórmula toda inmamable que era que el pH es igual al pKa, que es una constante de disociación, más el logaritmo invertido de la concentración de hidrogenión? ¿Te acuerdas que era un chicharrón de fórmula? Sí, sí, señor, más o menos. Yo nunca entendí que es un logaritmo invertido. Si no entendí que era un logaritmo, que menos un logaritmo invertido. Pero entonces en mi cabeza yo tengo una fórmula que no existe, pero quiero que la guardes en tu cabeza. El pH, ¿qué es el pH, mi doctora Aleida? El pH es el nivel de ¿qué? Puede ser ácido o puede ser, Sí, puede ser ácido o puede ser alcalino, o puede ser pero alcalino. básicamente lo que está valorando es la concentración de hidrogeniones, ¿de acuerdo? Listo. Listo. El pH tiene dos componentes. Uy, mire esa línea cómo quedó. Es que uno a estas horas de la vida, uno es la concentración de bicarbonato, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y la otra es la presión parcial de CO2, ¿de acuerdo? Yo me invento esta fórmula en mi cabeza. Fíjate que la concentración de bicarbonato es directamente proporcional con el pH y la presión de CO2 es inversamente proporcional, según la fórmula matemática, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, esta concentración de CO2 es el componente metabólico del asunto y esta presión parcial de CO2 es el componente respiratorio. Cuando tú tienes unos cambios en pH, o el problema es metabólico o el problema es respiratorio. ¿Te acuerdas que decían alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, acidosis respiratoria? Sí, Hay un señor. componente o metabólico o respiratorio, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, cuando se altera alguno de estos, necesariamente altera el pH. Entonces pasa lo siguiente, pongamos el caso de un edema pulmonar, ¿de acuerdo, doctora? Sí, señor. Vamos a poner el caso de un edema pulmonar. Entonces preguntémonos, si tenemos un edema pulmonar, ¿cuál es el componente que está comprometido? ¿El metabólico o el respiratorio? El, el, Ahí, el Aleida, pues, respiratorio. pues claro que respiratorio, es un edema pulmonar. Sí. Bueno, ¿qué crees que pasa con la presión de CO2 en un paciente con un edema pulmonar? ¿Esa presión aumenta, disminuye? ¿Qué pasa con esa presión? ¿Aumentaría? Aumentaría porque pues no puede intercambiar adecuadamente gases, ¿cierto? Sí, señor. Entonces vamos a aumentar esta presión de CO2 en el edema. ¿Qué pasaría entonces con el pH si la presión de CO2 sube? Se pone ácido. Claro, baja, ¿cierto? Porque es inversamente proporcional. Sí, señor. Y entonces tenemos una acidosis, ¿es correcto? Sí, señor.
¿Y esa acidosis es metabólica o respiratoria? ¿Quién cambió? ¿Qué componente cambió? Res- respiratorio. Respiratorio. Entonces tenemos una acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ahora, si el que se alteró fue el componente respiratorio, necesariamente el que compensa es el componente metabólico. Se afectó en este caso el respiratorio. ¿Quién puede compensar? El metabólico. Y en el metabólico, para las concentraciones de bicarbonato, ¿quién actúa? El riñón. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, ¿qué haría el riñón con respecto a las concentraciones de bicarbonato? Fíjate, Aleida, una cosa. Mira que el pH bajó. Si voy a compensar con metabólico, tengo que subir un poquitico ese pH, ¿cierto? Tiene que, o sea, sacar bicarbonato. ¿Para Ahí, limpiarlo? ¿No? ¿no será que más bien tengo que reabsorber bicarbonato para aumentar los niveles de bicarbonato circulantes y de esa manera tratar de compensar el pH? Sí, 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 señor. Entonces lo que tengo es que reabsorber. Entonces tengo una acidosis respiratoria. ¿Quién compensa? El riñón. ¿Cómo lo hace? Reabsorbiendo bicarbonato. ¿Dónde lo hace? Allá en ese túbulo contorneado, en ese túbulo colector, ¿cierto? Sí, señor. Y si yo reabsorbo bicarbonato, necesariamente tengo que excretar hidrogeniones. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, pero entonces a ver si nos quedó claro. Cambiémoslo. Vamos a tener un perro con una diarrea del demonio, ¿vale? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa con los niveles aquí? ¿Quién está afectado si hay una diarrea? ¿El metabólico o el respiratorio? ¿El metabólico? El metabólico. Si hay algo en lo cual se pierde grandes cantidades de bicarbonato, es una diarrea. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasaría con los niveles de bicarbonato? ¿Suben o bajan? Con una diarrea. Baja. Bajan. Entonces, bajémoslos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el pH? Mm, Mira que es directamente proporcional. Si esto baja, el pH necesariamente sube, baja. ahí es Baja, directamente proporcional, sí, baja. baja. Y entonces, una diarrea, ¿qué produciría? Una acidosis, ¿cierto? Sí, señor. Pero esa acidosis es metabólica o es respiratoria. ¿Qué componente está afectado? Eh, ¿Metabólica? El metabólico. Y entonces, ¿quién compensa? Acuérdate que se compensa con el otro sistema. Si está afectado el metabólico, ¿quién compensa? Se va al riñón para reabsorber No, 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 bicarbonato. no, 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 no. Está afectado el metabólico, ¿quién compensa? El respiratorio. Cuando un componente se afecta, el otro componente compensa. ¿Sí quedó eso claro, Aleida, o estamos medio enchicharronados? No, sí, señor, sí. Ya. Entonces, ¿quién respondería aquí? El pulmón, ¿cierto? Porque si está afectado el metabólico, necesariamente tiene que compensar el pulmonar. ¿Sí me hago entender, Aleida? Sí, señor. Y si se afecta el ¿Seguro, Aleida pulmonar, pues María? sí, Dime. señor. Sí, sí, señor. Y si se Entonces, afecta el pulmonar, pues responde el metabólico, ¿sí? correctísimo. Siempre responde el otro componente, Ok. compensando. Sí, señor. Bueno, ¿qué haría el pulmón con la presión de CO2 si el pH se bajó y necesitamos subir el pH? ¿Qué pasaría con esa presión de CO2 si yo necesito compensar y subir un poco ese pH?
¿Qué necesito hacer con la presión de CO2? Mira que acuérdate que es Que inversamente... disminuya para subir la... necesito que disminuya, ¿cierto? Sí, señor. Y entonces, si yo necesito disminuir, ¿cuál podría ser la reacción de ese pulmón para poder bajar esa presión de CO2? Hiperventilar. Entonces vamos a tener un pacientico hiperventilando, con una respiración rápida, taquipnea, ¿de acuerdo? Sí, señor. Pero además con polipnea. ¿Entiendes la diferencia entre taquipnea y polipnea? No, doctor, no recuerdo. Taquipnea solo se refiere a un aumento en la frecuencia respiratoria, ¿de acuerdo? Sí, señor. Pero polipnea es un aumento en la frecuencia respiratoria, pero con aumento también en la ventilación. Ah, Cuando hacemos polipnea, en la hiperventilación, aumentamos los niveles de oxígeno y disminuimos la presión de CO2. Entonces, un paciente con diarrea en algún momento podría presentar taquipnea con polipnea, tratando de compensar. Pero ¿cómo se corrige finalmente el edema o la diarrea? El edema, pues tenemos que tratar el edema, porque finalmente lo que hay que corregir es el componente respiratorio. Y en la diarrea tenemos que, pues, resolver esa diarrea para poder resolver el problema metabólico, ¿cierto? sí, señor. Bueno, muy bien. Complejo. ¿Cómo que complejo? Es que, bueno, nadie dijo que el equilibrio ácido básico era una perita en dulce, es un chicharrón, ¿o no? Sí, señor. Entonces, mira, ¿cómo se enfrenta un problema de ácido básico? Se metí en un chicharrón horrible, ¿cierto, Aleida? Pero así lo entendí más fácil. Antes no me había quedado claro en otras clases. Vale, pero entonces es importante, fíjate lo importante porque obviamente hay algunas patologías que producen cambios importantes en pH. El problema, por ejemplo, de una acidosis metabólica y en general de las acidosis es que cambian mucho las circunstancias del cuerpo. Una acidosis metabólica puede matar. ¿Por qué? Porque al cambiar el pH se modifica la saturación de hemoglobina. ¿Te acuerdas de esa saturación de hemoglobina que está tan de moda ahorita con el COVID? Sí, señor. Bueno, Una pregunta. Y la dime, hipotético si está, si el pulmón es el que necesita compensar la metabólica y el pulmón no está funcionando bien, o uy, viceversa, el riñón no está funcionando bien para compensar la respiratoria. chicharrón, chicharrón. Porque mira, pongamos el caso del paciente COVID. Tú has visto que ese paciente COVID cuando entra a cuidados intensivos es porque ya tiene una saturación por el piso, ¿cierto? Sí, señor. Entonces el problema, el componente respiratorio o pulmón o metabólico, Respiratorio, respiratorio. Entonces, ¿quién tiene que compensar? el metabólico. Correcto. Entonces el riñón tendría que reabsorber bicarbonato y excretar hidrogeniones para regular ese problema de acidosis respiratoria, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, si hay una falla renal, pues poseemos problemas porque no podemos compensar. Y puede ocurrir con muchos pacientes que están haciendo eso, porque muchos pacientes en ese estado crítico, el problema es que la compensación es mala, porque de pronto ya tienen comprometido el riñón, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? Pues básicamente para regular eso tenemos que, si tenemos una acidosis respiratoria, quiere decir que se nos subió muchísimo la presión de CO2 y tenemos que bajarla. Y para poder bajar esa presión de CO2, tengo que suministrar oxígeno. Por eso tú has visto que el paciente COVID depende básicamente del oxígeno. Sí, señor.
Cuando damos ese oxígeno, bajamos esa presión de CO2 y estamos ayudando al problema, pero ese paciente que está en una acidosis, uno modifica su curva de saturación, se hace mucho más difícil saturar hemoglobina, eso es lo que yo no creo que te acuerdes de la curva de disociación de hemoglobina. Esa curva de disociación se puede modificar y entonces se modifica hacia la derecha. Y lo que pasa es que, te lo voy a explicar después en pulmonar, pero básicamente mira, si hago una gráfica y muestro la curva de saturación de hemoglobina es más o menos así, es en forma de S. Pero cuando resulta que entro en una acidosis respiratoria, esa curva se modifica y se me desplaza hacia la derecha. Entonces es mucho más difícil saturar la hemoglobina. Entonces este paciente, aparte de que tiene un problema respiratorio severo, no puede saturar adecuadamente los glóbulos rojos con hemoglobina, ¿de acuerdo? Lo que complica mucho más a este pobre paciente. Por eso esa falla respiratoria es tan grave en los pacientes COVID. Pero además un paciente cuando hace acidosis no puede producir enzimas. ¿Tú te acuerdas del metabolismo celular? ¿Te acuerdas del ciclo de Krebs? Sí, señor, más o Toda menos. esa cantidad de sustancias que el oxalato en fumarato, el fumarato en no sé cuántas atos y una cantidad de enzimas que tenían que actuar. Pues en la acidosis no se pueden producir adecuadamente las enzimas y no podemos producir adecuadamente ATP en las células. Por eso la acidosis es tan peligrosa. Sí, claro. Es un chicharrón. Bueno, nadie dijo que el ácido básico es fácil. Ahora, piensa en una alcalosis, pero alcalosis metabólica. ¿Qué crees que puede producir una alcalosis metabólica? Uy, qué cosa tan complicada. ¿Quién tiene que modificarse? ¿Cuál componente? El metabólico, ¿cierto? Sí, señor. Tiene que aumentarse esa concentración de bicarbonato. ¿Y cómo demonios podemos hacer eso? ¿Qué se te ocurre? ¿O qué se le ocurre a todo el grupo? Porque no dejen a Leida sola. Volverlo ácido, pero ahí, ¿quién lo compensa? Es que no Si recuerdo. el componente metabólico necesariamente es el afectado, el que tiene que compensar es el respiratorio. El Siempre. respiratorio. El contrario tiene que compensar. Y solo se corrige cuando atendemos el problema primario. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, en fin. Mira, hay patologías que producen cambios importantes en ácido básico. No en todas las patologías uno valora el ácido básico. Hay unas patologías muy específicas donde uno valora el ácido básico. Por ejemplo, una cetoacidosis diabética, una diarrea hemorrágica, un paciente con dilatación gástrica vólvulo. Hay casos muy particulares, una tromboembolía pulmonar. Esos casos muy particulares hay necesariamente que valorar el pH del animal, ¿de acuerdo? Y todo el equilibrio ácido básico, ¿de acuerdo, Aleida? Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces mira los pasos que hay que seguir. ¿Ahí hay una pregunta? Sí, es que yo tenía una duda en la clase pasada sobre la glucosa, Dime. cómo la glucosa se filtra y se reabsorbe el 100%, ¿cierto? Sí, se filtra el Eh, 100% y se reabsorbe el 100%. entonces, es cuando ella se aumenta en sangre que empieza a intervenir para el problema renal cuando se glicosina con las proteínas de la pared vascular, o es porque se excreta, es que tengo esa duda. A ver, mira, cuando tienes un paciente, digamos un paciente diabético, ¿de acuerdo? Sí, señor. Tú tienes una hiperglicemia, ¿es correcto? Sí, señor. Unos niveles muy altos de glucosa en sangre. Sí. Cuando esa sangre llega a cada nefrona,
toda la glucosa que llegó necesariamente se filtra. ¿De acuerdo? Sí, señor. Y entramos al túbulo contorneado proximal donde debe reabsorberse, pero el túbulo contorneado proximal tiene una capacidad para reabsorber glucosa y es más o menos hasta 200 miligramos por decilitro. Si la cantidad filtrada es superior a 200 miligramos por decilitro, no va a poder el túbulo contorneado proximal reabsorber adecuadamente toda esa glucosa y parte de esa glucosa se le va a escapar. Pero no porque el túbulo esté dañado, sino porque sobrepasó su capacidad de reabsorción. Y entonces va a aparecer azúcar en la orina y vamos a tener una glucosuria. Pero es básicamente porque se excede la capacidad de reabsorción del túbulo contorneado proximal. Y como te digo, por encima de 200 miligramos por decilitro en sangre, eso excede la capacidad de reabsorción y es cuando vamos a tener glucosa en orina. Que estaba confundida porque pensé que era que cuando quedaba en sangre se glicosilaba y se adhería a estas proteínas, y que cuando se adhería a estas proteínas pues causaba rigidez y eso favorecía pues la hipertensión y pues después habría ruptura y ahí habría daño en el glomérulo o en las arterias aferentes o eferentes. Puede finalmente, porque un paciente con diabetes está predispuesto a terminar con insuficiencia renal crónica. Okay. Claro que sí, claro que sí. Y es una de las consecuencias siempre. Un paciente diabético tiene altas probabilidades, uno, de desarrollar infecciones urinarias y dos, de terminar con insuficiencia renal crónica. Y generalmente los pacientes diabéticos terminan sacando la mano del riñón, por justamente lo que tú estás mencionando. Y termina dañando toda la vascularidad del glomérulo, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es absolutamente cierto, doctora Aleida Giraldo. Entonces, para terminar, Aleida, siempre piensa en esta fórmula, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Y entonces, ojo a lo siguiente, ¿cómo vas a valorar ácido básico en un paciente? Mira los pasos que hay que seguir. Primero, ¿qué tenemos que valorar? El pH. No, nada más, solamente el pH sanguíneo, ¿de acuerdo? Sí, señor. Si este pH no se modificó, digamos, no se modificó, pues no tienes que seguir estudiando a este paciente. Si el pH no se modificó, ¿para qué sigues adelante? ¿De acuerdo? Uh-huh. Si este pH sí se modificó, tienes que valorar entonces la presión parcial de CO2, hacer una presión parcial de gases, ¿de acuerdo? Sí, señor. Si esa presión parcial de CO2 no se modificó, paras, no tienes que seguir adelante. Si sí se modificó, tienes que valorar los niveles de bicarbonato en sangre, ¿de acuerdo? Si no se modificó, párate hasta ahí, no sigas gastando plata. Si sí se modificó, tienes que valorar los niveles de sodio y, muy importante, potasio, cloro y fósforo. ¿De acuerdo? Si esto no se modificó, hasta ahí debes llegar, no tienes que seguir. Si sí se modificó, tienes que valorar proteínas totales, especialmente albúmina. Si no se modificó, ahí paras y sacas conclusiones hasta ahí. Si sí se modificó, tienes que valorar la presencia de fosfatos en sangre. A ver si se modificaron, ¿de acuerdo? Mira los pasos que hay que seguir. Sí. No es que uno agarre y diga, valore pH, presión de CO2, bicarbonato, sodio, cloro, potasio, fósforo, proteínas y fosfatos de una vez. No, paso a paso. pH primero.
Si el pH no se modificó, ¿para qué sigues jugando con el ácido básico? Si sí se modificó, valora presión de CO2. ¿Por qué? Porque si tienes una acidosis metabólica, usualmente la presión de CO2 va a variar y te está diciendo que ese animal ya está compensando. Si sí se modificó, valora los niveles de bicarbonato en sangre para saber si esa compensación además está siendo corregida por el riñón con la reabsorción o no de bicarbonato. Y después entra a valorar los electrolitos y clorio, sodio, potasio y toda esa cosa porque son fundamentales en la regulación ácido-básica. Y luego si entras a valorar la proteína de los fosfatos, ¿de acuerdo? Pero no todo el tiempo, sino paso a paso, de manera que vayas teniendo una idea de qué es lo que está pasando con ese paciente. Esa reabsorción de bicarbonato y esa o excreción o esa reabsorción de excreción de hidrogeniones la hace el riñón. Entonces es muy importante, por eso decíamos en las funciones renales, la regulación ácido-básica, cómo interviene de manera importante en la regulación ácido-básica, ¿de acuerdo? Porque fíjate lo importante que puede ser la reabsorción y excreción de hidrogeniones o la regulación de todos estos electrolitos, ¿no es cierto? La regulación de los mismos fosfatos, todo eso lo hace el riñón. Dependiendo de qué, de las necesidades que pueda tener el paciente. Ese era un recorderis de ácido básico que creo que lo ven ustedes en su fisiología 2, ¿cierto? Muchísimas gracias, doctor. Hay que tener en cuenta, y como te digo, solo pacientes como cetoacidosis diabética, diarreas hemorrágicas, dilatación gástrica vólvulo, tromboembolías pulmonares, son pacientes que uno necesariamente tiene que valorar ácido básico, ¿de acuerdo? Sí, señor. Doctora Leida, muy querida por ayudarme. Gracias, doctor, por explicarnos. Gracias a ti, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo quedó para todos los muchachos? ¿Ah? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó Gabriela Prada, Valentina Vargas, Paula Andrea Cubillos? ¿Cómo quedó todo eso? Mire esa foto tan buena con su Cocker Spaniel. ¿Ese es tuyo o era tuyo? Paula Andrea Cubillos. ¿Qué me dice? Bien, profe, ese es mío. Tienes un Cocker Spaniel. ¿Qué edad tiene? 4 años. Ah, bueno. ¿Y tú sabías el chicharrón que te metías cuando compraste un Cocker Spaniel? Pues he descubierto que padecen varias enfermedades. Varias cosas, pero además uno. Tú sabes que estadísticamente es el perro que más se reporta ataque a su amo. Sí, profe, son como agresivos. Oh, y tienen un geniecito de porra, ¿no? Sí, profe, ni se pueden tocar. No, no se pueden tocar porque es que ese vergajo, si se pone bravo, te muerde. Así si tú seas la mano que le da de comer, ¿no? ¿Y sabías que Eh, también es considerado el perro más pulgoso que hay sobre la tierra? no, profe, no Bueno, sabía. ¿y sabías que además es un perro que no madura y va a ser destructor toda la vida? Sí, profe, pues él era así, pero ya está como más calmadito. Ay, pues nunca va a calmar, ¿oíste? Ese es el Cocker Spaniel. Es un perro complicado. Fíjate que las estadísticas no solo dicen que es el que más se reporta ataque a su amo, sino que las asociaciones médicas veterinarias advierten a los médicos veterinarios que siempre se debe examinar un Cocker Spaniel con bozal. Pues sí, yo cuando lo llevo a la veterinaria les digo que siempre con bozal, por favor, Sí, porque no nunca sabe. no hay nada que hacer. Yo prefiero tratar un Rottweiler sin bozal que un Cocker Spaniel. Es un perro chéveronco, pero igual es muy lindo. Y cuando quiere ser tierno no hay quien le gane, ¿no? Además con esa carita de tierno. Sí, profe, pues él de hecho ayuda acá, trae las cosas, trae la sombrilla, va, trae
Trae cuando uno trae cosas, él le ayuda a traer las cosas a uno. Ah, no, el perro el perro en general es una machera, el perro es una maravilla, pero, pero hay que conocer a los perros para, digamos, para respetar sus espacios, ¿no? Él dice, estoy dormido, no me friegues, no me vengas a meter la mano, porque estoy dormido, entonces no me molestes. Él tiene su carácter, digamos. Entonces uno sabe que el perro está allá, no lo toque, quieto, no lo toque. ¿Por qué? Porque lo puede morder. Deje que el perro venga a uno. Cuando él viene es porque viene en buen término. Entonces, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿cierto? Sí, profe, Bueno. pues de hecho no le gusta que lo toquen cuando esté durmiendo. Ah, es que no, les puede emberracar que los toque cuando están durmiendo. Se pueden morir de la piedra. Bueno, ¿cómo va hasta ahí la cosa, Paulilla? ¿Bien? ¿Hemos ido entendiendo? Bien, sí, señor, profe. Bueno, entonces nos vamos a ir para la presentación y vamos a seguir con esto. Ya vimos cómo funciona el riñón, ¿cierto? Pues las cosas básicas para recordar, para que cuando entremos a ver patologías, recordemos cómo funciona normalmente un riñón, que ya entendemos qué es el sistema yuxtaglomerular, que ya entendemos cómo se reabsorben o excretan cosas, lo importante en la regulación de presión arterial, de los niveles de agua en el cuerpo, del equilibrio ácido básico, la importancia en cuanto a la reabsorción de calcio, la importancia en cuanto a la regulación de los electrolitos, sodio, cloro, potasio, magnesio, en fin. Vamos entonces a cambiarnos y vamos a hablar de esta gráfica que tenemos aquí. Quiero explicarla primero porque para que la entendamos y podamos analizarla. Tenemos en este lado 25, 50, 75 y 100. ¿A qué nos referimos con esto? A funcionalidad renal, porcentaje de funcionalidad. Eso quiere decir que si yo estoy parado aquí en este punto donde está el indicador, tengo un 100% de funcionalidad renal. Pero si me paro aquí, ya perdí el 50% de funcionalidad y solo me resta un 50% de funcionalidad. Pero si me paro aquí, ya perdí 75% de funcionalidad, mientras solo me queda de funcionalidad un 25%. Y por debajo de esta línea vertical negra, si nos vamos ya para mano izquierda, pues ya entramos en lo que se llama insuficiencia renal terminal. Estamos llevados. Ahora, a este lado tenemos unas concentraciones plasmáticas de unas sustancias. En rojo, la creatinina, en azul el potasio y en verde el sodio. Y tenemos una línea paralela por acá. ¿Para qué? Para que si yo me muevo entre esta línea y esta línea, me encuentro en valores de referencia normales para cada una de esas sustancias. Cuando yo paso hacia arriba esta línea, estoy por encima de los valores de referencia para esa sustancia. Entonces, mis doctores, vamos a mirar primero la línea roja, la creatinina, y vamos a ver cómo se comporta a través de la pérdida de funcionalidad renal. Analicemos un segundito eso, unos 3 o 4 minuticos, y ya charlamos sobre esa línea roja. Solo concéntrese en la línea roja en porcentaje de funcionalidad renal con respecto a los niveles de creatinina en plasma. ¿De acuerdo? ¿Alguien le quedó alguna duda sobre la gráfica que no entendió alguna cosa? ¿O todo quedó claro, doctores, para que analicen esa gráfica?
Pues supongo que todo claro porque el que calla otorga y el silencio sepulcral significa que todos entendieron. Profe, ¿qué es la IRT? Insuficiencia renal terminal. Ah, ya, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre la gráfica? Bueno. Entonces, tómense unos 2 o 3 minuticos, miremos la gráfica y luego charlamos. Y voy primero con Paulita, que no hablamos con Paulita. Hablamos de su perrito, pero no de patología médica. Entonces vayan pensando y saquen conclusiones sobre la gráfica que están viendo. Con respecto únicamente a la línea roja, creatinina. Bueno, Paulita Cubillos, manifiéstese, venga a este plano terrenal. Acá estoy, profe. Bueno, ¿qué ves en esa gráfica con respecto a la creatinina? ¿Qué te llama la atención y qué conclusiones podrías sacar? Pues al parecer que la creatinina está alta, pues no la está absorbiendo de pronto. ¿Será que nosotros absorbemos creatinina o la excretamos? No la está excretando. Sí, Bueno, muy bien. Pero ¿qué más ves en esa gráfica? ¿Qué te llama la atención? pues es que está como entre 50. No. Creo que insuficiencia renal terminal. Creo que es la línea negra que va en 25. No entiendo muy bien Mm, ahí. mira. ¿Ves el cursor? Sí, Bueno, supongamos un perro aquí, en este punto, ¿de acuerdo? sí, profe. ¿Qué funcionalidad tiene ese riñón? Pues ahí está, Mira, que está en 100%. o sea que tenemos 100% de funcionalidad, ¿cierto? Sí, ¿Y los niveles de creatinina están aumentados en plasma o están normales? Mira la está normal. referencia. Están dentro de la referencia, ¿cierto? Está normal, sí. Correctísimo, ¿cierto?
Mira, veamos un Sí. paciente en este punto. Míralo acá. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Qué funcionalidad renal tiene? 75%. Luego ya perdimos 25% de funcionalidad, ¿cierto? Sí, señor. Y si yo valoro los niveles de creatinina en plasma, ¿están dentro de referencia? Sí, profe. Entonces, primera conclusión. Se puede perder funcionalidad sin que necesariamente la creatinina cambie en plasma. Lo que quiere decir que si tú valoras a un paciente y te da valores de referencia normales, no necesariamente implique que no se ha perdido funcionalidad renal. Ah, ¿Sí ves? sí, profe. Ahora, pensemos en este paciente que perdió el 50% de funcionalidad. Mira, solo le queda 50%, ¿cierto? Mira dónde está. Ya se está saliendo de... Claro, pero tú puedes valorarla y de pronto está todavía en valores de referencia. Sí, Si ves que un paciente puede perder por lo menos el 50% de funcionalidad y no necesariamente tener niveles de creatinina aumentados en plasma, sí, profe. entonces, primera cosa para que siempre pienses eso cuando estás valorando un paciente renal, doctora. Uno le enseñaron a valorar creatinina, ¿cierto? Pero fíjate que este paciente puede haber perdido hasta el 50% de funcionalidad y todavía tener niveles dentro de referencia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, pongamos este paciente, mi doctora, por aquí, míralo, entre 50 y 25 y 50, por acá. Digamos que puede haber perdido, aquí perdió el 50, aquí el 75, luego más o menos por aquí podríamos haber perdido un 65% de funcionalidad, ¿cierto? Sí, profe, ya, Y ya están arriba. Pero ya está entonces, arriba. cuando ya tú tienes los niveles de creatinina por encima de los valores de referencia, piensa que por lo menos, mínimo, has perdido el 50-60% de funcionalidad renal. Sí, profe, por eso es que uno como que ya se da cuenta después, ya cuando está más grave el animal, ¿no? Correcto. ¿Tú has oído hablar de la prueba SDMA? Eh, no me acuerdo muy bien, pero sí, que era una prueba indirecta. Es una prueba, es un biomarcador temprano. Entonces, por ejemplo, este paciente que estaba aquí en 75% o que puede haber perdido, digamos, más que eso. Aquí la SDMA me va a decir que ya estamos perdiendo tasa de filtración glomerular a pesar de que la creatinina esté normal. Por eso un paciente que te da una creatinina normal es conveniente hacer la prueba SDMA para ver si me muestra que a pesar de que los niveles de creatinina están todavía normales, ya se está perdiendo o se está modificando la tasa de filtración glomerular. Y puedo detectar tempranamente, antes de que la creatinina se haya subido, puedo detectar tempranamente un problema de filtración glomerular. Porque eso es lo que valora la SDMA, la tasa de filtración glomerular efectiva. Entonces, ¿ves la importancia de esa prueba que como biomarcador temprano? Sí, profe. Ahora sí ya te queda claro por qué utilizamos la SDMA muchas veces a pesar de que estar valorando creatinina. Sí, profe, ya Quedó mejor, ¿cierto? quedó claro, sí. Bueno, muchas gracias, Paulita. ¿Alguien le quedó una duda, alguna pregunta sobre lo que hablamos con Paula? Sí, profe, yo no me acuerdo de esa prueba que mide Esa prueba lo que valora, ¿con quién estoy hablando? Paula Carolina Paula Carolina, espérate Sierra. porque hay muchas Paulas, sí, es que eso está de moda últimamente. Sierra, mira,
Viste que la creatinina para modificarse necesita por lo menos el 50% de pérdida de funcionalidad, ¿cierto? Sí, señor. Y algunos dicen inclusive que se requiere hasta el 70% de pérdida de funcionalidad para que la creatinina se aumente en plasma. Luego tienes un margen muy grande de pérdida de función renal sin que te des cuenta a través de la creatinina. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. La SDMA, que es dimetilarginina simétrica, es una prueba considerada un biomarcador temprano. Lo que hace la SDMA es valorar la tasa de filtración glomerular efectiva. ¿Te acuerdas que la tasa de filtración glomerular efectiva es necesaria para poder filtrar adecuadamente? Sí, o sea, Cuando esa tasa de filtración se modifica, a pesar de que todavía los niveles de creatinina pueden estar en valores de referencia, porque no hay pérdida suficiente para que se manifieste en plasma, esa prueba te va a decir con mucha anterioridad que ya se está perdiendo tasa de filtración glomerular efectiva, porque eso es lo que valora la prueba SDMA, la tasa de filtración glomerular, y lo va a hacer de manera temprana. Luego, a pesar de que tú tengas un paciente con creatinina dentro de valores de referencia normales y pienses que el riñón está bien, esa prueba SDMA te está diciendo, no, 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 ya se alteró la tasa de filtración. Luego estamos perdiendo funcionalidad renal. ¿Sí quedó más claro, Paula Carolina? sí, sí, yo tenía la duda de eso, de que me evaluaba para que fuera un marcador La temprano. tasa de filtración glomerular Sí, efectiva. listo. Muy bien, Muchas mi gracias. doctora, con muchísimo gusto. ¿Más preguntas, doctores? Bueno, si no hay más preguntas, quiere decir que quedó eso súper entendido. Obviamente, a medida que se pierde funcionalidad, pues esa creatinina va subiendo, 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 y cuando ya hemos perdido más del 75% de funcionalidad, la creatinina comienza a subir de manera acelerada, pero mucho. Y ya entramos en eso que llamamos insuficiencia renal terminal. Mire, los niveles de creatinina en plasma, usualmente los laboratorios lo manejan entre 0,8 y 1,5. Realmente uno tiene que empezar a preocuparse cuando pasa de 2 miligramos por decilitro. Yo he tenido perros con insuficiencia renal terminal que han tenido 18 miligramos por decilitro. Increíble. Y ya, pues, solo esperar a que el desenlace fatal, porque ya no hay nada que hacer. El perro está haciendo algo que se llama uremia. Ojo, cuando los niveles de creatinina y nitrógeno ureico se elevan en plasma, hablamos de azotemias. Pero cuando ya exceden ciertos valores, ciertos niveles, entramos a hablar de algo que se llama uremia. Y la uremia tiene el gran problema en que esas sustancias son tóxicas para muchas regiones del cuerpo, particularmente el sistema nervioso y particularmente el sistema cardiovascular. Y ese paciente va que se las pela para un paro cardiorrespiratorio. La uremia mata. Entonces ya vimos cómo funciona la creatinina y cómo tratar de interpretarla. Ahora miremos la línea azul, el potasio, y saquemos conclusiones. Pero como ya aprendimos cómo sacar conclusiones, llamemos a ver a, ¿qué les digo yo? María Paula Fajardo. ¿Dónde anda María Paula Fajardo? ¿Anda por ahí, María Paula? María, ¿será que no tengo micrófono? ¿Será que me fui a dar una vuelta? Bueno, no apareció. Bucheli, ¿sí anda por ahí? ¿Ya pudo entrar Bucheli o no pudo entrar? Bucheli sigue con problemas de ingreso. Bueno,
Hablemos con más muchachos. Cristian Cáceres. ¿Anda por ahí, Cristian? Sí, señor. ¿Cómo va, doctor Cristian? Bien, sí, señor. Hablemos de esa línea azul de potasio. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues, digamos que dentro de la funcionalidad del riñón, hasta el Sí, 25% es que podríamos notar un cambio en, en los niveles de en el potasio en aumento, sí, sangre, en el ¿cierto? aumento de los niveles de... De potasio en sangre, ¿cierto? Sí, señor. Luego quiere decir, en otras palabras, que le entendí yo a Cristian, que para que el potasio se aumente en plasma, ¿cuánto tengo que haber perdido de funcionalidad, Cristian? Eh, 50, como 75. 75%, ¿cierto? Sí, señor. Luego, ¿qué le parece un paciente con creatinina elevada y además con hipercalemia? ¿Qué le está diciendo al médico? Pues que el riñón ya está muy comprometido. Ya Que no. el riñón ya está muy comprometido, ¿cierto? Sí, señor. Y que por lo menos he perdido 75% de funcionalidad. Sí, ya es bastante. Claro, y que estoy en esa etapa que se puede llamar insuficiencia renal terminal, o lo saco adelante o se me fue. Sí, ya. Ahí es donde es peligroso, porque pues ahí es Entonces, como está como la línea de referencia. claro, entonces fíjese una cosa, cuando uno valora un paciente renal y hace un perfil renal, tiene que valorar creatinina, urea y nitrógeno ureico en sangre. Primero, valorar nitrogenado, ¿cierto? Pero Sí, tiene que señor. valorar potasio. En un paciente renal es súper importante valorar potasio. Además, porque una hipercalemia, una hiperpotasemia o hipercalemia, la palabra técnica realmente es hipercalemia, porque potasio, que es K, en la tabla periódica significa calius. Hipercalemia es un aumento en los niveles de potasio. Eso puede matar. Una hipercalemia puede matar. Puede producir un paro cardíaco en diástole. Y ese paciente se nos puede ir y esa hipercalemia hay que corregirla, ¿cierto? ¿Cómo se corrige una hipercalemia, doctor Cristian? Mm, Mm, complicado, ¿cierto? Pero vea que no es tan complicado. Mire, ¿nos vamos usted y yo para un tablerito o Cristian? sí, señor. Bueno, entonces empecemos por la base. ¿Apareció tablero, doctor Cristian? Sí, señor. Bueno, su merced se acuerda que toda la vida nos han dicho que la célula está hincha de potasio y que el exterior está hincho de sodio. Sí, señor. Toda la vida nos han dicho eso. Si yo valoro el sodio en plasma, el sodio está alrededor de unos 145 miliequivalentes. Si yo valoro el potasio externo está alrededor de unos 6 miliequivalentes. ¿Sí ve que el exterior está lleno de sodio? Sí, señor. Pero si yo valorara el interior de la célula, el potasio está El alrededor de potasio. 137 miliequivalentes, imagínese. Y Sí. si valoro sodio, el sodio no va más allá de 5 miliequivalentes dentro de la célula. O sea, ¿de qué está llena la célula? De potasio. ¿De El acuerdo? potasio. Sí, señor. Para que un paciente tenga hipercalemia, tengo que aumentar los niveles de potasio, pero en plasma, ¿cierto? Sí. Y para poderlo aumentar, ¿de dónde saco el potasio? De la célula. De la célula. Entonces, saquemos el potasio de la célula. ¿Le parece, mi doctor? Sí, señor. Vamos a sacarlo. Si yo saco potasio de la célula,
¿qué va a entrar a la célula? Sodio. Sí, es acuerdo? la bomba sodio-potasio. Listo. De esa manera yo elevo los niveles de potasio. Entonces, este paciente tiene una hipercalemia. Se nos subió mucho el potasio en plasma. ¿Cómo corrijo una hipercalemia? Necesito que este potasio que está en sangre regrese a la célula, ¿cierto? Sí, De señor. manera que saquemos al sodio que entró. Ujú. ¿Sí le parece? Sí, señor. Entonces, ¿qué puedo hacer para que el potasio regrese a la célula? Esa es la forma de tratar una hipercalemia. ¿Qué podría hacer? Difícil, ¿no? Ponerse uno a pensar dice en este momento, ¿cómo hago yo para pensar qué hacer para regresar el potasio? Mire, es muy fácil. Le voy a dar una pista. Si yo le aplico a ese paciente dextrosa, ¿se ha oído hablar de la dextrosa que uno aplica? Sí, señor. Viene al 5%, al 10, al 20 y al 50, ¿cierto? Vamos a utilizar dextrosa al 5%. Vamos a aplicarle a ese paciente dextrosa al 5, ¿de acuerdo? Sí, señor. Cuando yo le aplico dextrosa, básicamente lo que le estoy dando a ese animal es glucosa, ¿cierto? Sí. Y cuando los niveles de glucosa se elevan en sangre, ¿qué hormona se libera para que esta glucosa pueda ir a la célula? Mm, Acuérdense cuál es la hormona que necesito. Mire, empieza por I, sigue con N, sigue con S. la insulina. Ah, muy bien, insulina, ¿cierto? Entonces la insulina se une a esa glucosa, la agarra, ¿se acuerda del transporte facilitado? Sí, señor. Pero para poder entrar y utilizar la llavecita de la insulina, ay, perdón, tengo que juntarme con otra cosa. ¿Sabe con qué se junta? Con el sodio. Mire, mire lo que se formó aquí. Glucosa, insulina, potasio, para poder entrarla. Entonces yo al meterle glucosa, obligo a producir insulina al cuerpo, pero además la obligo a juntarse con un potasio para entrar a la célula. Y de esa manera obligo al potasio a entrar a la célula. Mm, ¿Cómo la vio? sí, sí, sí. Es más fácil de lo que uno cree. Pues Pues es que no es es tan más fácil de complejo. lo que uno cree, Sí. pero cuando ya le dicen a uno, mire cómo hago para meter potasio, dice uno, uy, pero tan fácil. Fíjese lo interesante de entender los procedimientos fisiológicos. Profe, Dime. pero esto sería, me surge una duda, esto sería en el caso de que no fuera un paciente ni renal ni problemas No. pancreáticos. Ah, podría ser cualquier paciente que tuviese una hipercalemia, pero si yo tengo ese paciente con hipercalemia ya en insuficiencia renal terminal, tengo que meter ese potasio a la célula porque esa hipercalemia me puede causar un paro cardíaco. Pero bueno, no, porque digamos pensaban en un paciente diabético no podría aplicar dextrosa. Ah, por supuesto, pero entonces viene la otra cosa. Tú lo acabas de decir. ¿Qué tendría que aplicar en ese paciente diabético? Insulina directamente. Esa sería otra forma de hacer que el potasio entre a la célula. Si el paciente tiene los niveles muy altos de glucosa en sangre, pues le aplico insulina directamente. Listo, perfecto. ¿Sí vio que es fácil? Sí, sí, gracias. Con gusto. Mire, cuando yo estudié medicina humana, me enseñaron desde muy entrando. Me dijo un médico, un doctor, el doctor Lee, me dijo, Mauricio, para ser buen médico hay que pensar fácil. Piense fácil y siempre va a acertar. Y eso me quedó clarísimo. En medicina hay que pensar fácil. No nos imaginemos, pues,
el algoritmo más horrible del mundo, más una cantidad de fórmulas matemáticas, y pensemos en las enfermedades más rebuscadas de la historia, sino piense fácil. ¿Qué llega a las clínicas todos los días? Las enfermedades de todos los días. Las cosas fáciles. Que la cistitis, que la tos de perrera, que la bronquitis por enfriamiento, que la diarrea, que, qué sé yo, que llega a la clínica todos los días. Lo de todos los días. Entonces no empecemos a meternos una cantidad de ideas y nunca partamos de lo difícil. Es decir, llega un paciente con tos. ¿Por qué no empezamos por tos de perrera? Ah, no, llegó un paciente con tos. Esto es un carcinoma broncogénico. Espere, mano, empecemos por lo de todos los días. Me enfrié, me dio gripa, qué sé yo. Piense fácil y siempre va a acertar. Y váyase complicando la vida a medida que va haciendo pruebas. Hombre, no fue esto, no fue esto, no fue esto, metámonos y después si diga, uy, no, esta vaina va a ser una corioatetosis. Ah, bueno, pero es que ya vi todo lo que podía ver antes, lo que pasa todos los días. ¿De acuerdo? Fíjese que la patología médica, la medicina interna, porque es que no me gusta el nombre patología médica, insisto, la medicina interna, que es la fisiopatología de las enfermedades, es simplemente entender los procesos que están ocurriendo. Y a través de esos procesos fisiológicos puedo llegar a una patología. Y a través de esos principios fisiológicos puedo regresar. Ya entendiendo la fisiopatología, puedo regresar a la fisiología normal. En otras palabras, al estado de salud de un animal. Tengo que realizar cambios en este animal para que él regrese a su fisiología normal. Pero porque entiendo la fisiopatología de lo que ocurrió. Y pensar fácil. Y razonar. Y desarrollar estructura mental. Me refiero a, esto no puede ser de memoria. No sacamos nada con aprender cosas de memoria, porque es que la memoria no resuelve problemas. La que resuelve problemas es el razonamiento, la deducción, la analítica. Esa es la que resuelve problemas. Y esa es la estructura mental que debe tener un médico o un profesional. Aprender a resolver problemas a partir del conocimiento fundamental o básico que tiene sobre la materia. Porque a usted se le están dando competencias para eso. Obviamente, si a mí me preguntan, bueno, ¿usted cómo se declara ante la física nuclear? Un completo incompetente. Eso no quiere decir que yo sea bruto ni retrasado mental, solo que no tengo competencias en física nuclear. Debo ser competente en mi profesión. Debo ser competente en mi profesión. Entonces, una vez desarrollo esa estructura mental, voy a crear mi propio criterio sobre las cosas. Ustedes han visto muchas veces que un médico dice, esto es una hepatitis, y de pronto otro médico dice, no me parece. ¿Cómo así? Pero mire, a ver, argumentemos, cada uno argumente por qué sí o por qué no. Pero eso se hace con base en el criterio que ya se desarrolló, no en la memoria.
No en agarrar un cuaderno, abrir los apuntes y decir, ay, esto es tal cosa porque el profesor Ortega dijo eso. No, señor. A través de su carrera, su merced va desarrollando su propio criterio. ¿Eso qué significa? Que yo le digo unos conceptos fundamentales, pero no para que el día de mañana lo repita porque lo dijo el doctor Ortega. No, señor. A lo mejor el día de mañana, una vez usted desarrolle su propio criterio, dice, no me parece bien lo que decía Ortega. Yo tengo una apreciación totalmente diferente. Eso es totalmente válido y eso es haber desarrollado criterio. Todos los docentes les damos un poquito de nosotros. Les regalamos un poquito de nosotros, un poquito de nuestro conocimiento, mucho, poquito, lo que sea. Y ustedes van acumulando conocimiento de diferentes docentes. Van acumulando conceptos. Pero no quiere decir que tengan que tragarlos entero, como tampoco se tiene que tragar entero cuando uno lee un artículo, y tampoco se tiene que tragar entero inclusive lo que dice un libro. Debo tener mi propio criterio. Si el día de mañana usted responde ante las cosas diciendo lo que le dijeron sus docentes, no ha desarrollado criterio. El día de mañana, cada uno de nosotros le regaló parte de su conocimiento. Esa es nuestra gran fortuna, el conocimiento. Esa es la gran fortuna de un ser humano, el conocimiento. Yo le estoy dando parte de mi conocimiento, parte de mi fortuna. Pero si usted el día de mañana dice las cosas tal se las dije yo porque yo lo dije, está usando mi fortuna. Y lo que tiene que hacer es crear su propia fortuna, su propio criterio. Piense fácil y empieza a desarrollar su propio criterio. Por eso, en los PLMs usted al final dice, este medicamento es esto, actúa así, esto, y al final dice, úsese a criterio del médico. Úsese a criterio del médico. Significa, doctor, usted puede modificar lo que yo estoy diciendo aquí por parte del laboratorio a su criterio. Puede cambiar la dosificación, puede aumentarla, puede disminuirla, puede utilizarla para esto que decimos que funciona o para otras cosas que usted cree que pueda funcionar. Ese es el criterio. Y no hay ningún libro en ninguna facultad de ninguna parte del mundo que diga criterio médico, porque el criterio se desarrolla. Y eso es muy personal. Eso es lo que va a hacer que tú seas el día de mañana malo, mediocre o bueno. El hecho de que hayas o no desarrollado tu propio criterio. ¿De acuerdo? ¿Cómo la vio Cristian lo del criterio? ¿Sí fue un carretazo útil o no? Sí, señor. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar, Cristian? Criterio, ¿cierto? Sí, señor. Pero eso es un entrenamiento. Eso no crea que es, yo quiero desarrollar criterio a partir de mañana. No. Eso viene con la lectura, con la preparación, con la experiencia, ¿cierto? Eso se demora o no, doctor Cristian. Sí, sí, señor. Claro, y eso es normal. Y ese es el conducto regular. Eso no es que yo desarrollé criterio porque ayer dije, voy a desarrollar criterio. ¿Vale? Sí, Bueno, señor. muy bien, mi doctor Cristian. Entonces vio cómo se maneja una hipercalemia, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ahora miremos, mi doctor, el sodio, que es el verde. ¿Qué nota en el verde, mi doctor Cristian? Pues que ese no se altera en ningún momento. No se altera en ningún momento, ¿cierto? Ujú. Pero usted se acuerda, si estoy hablando de sodio, que el sodio y el potasio son como antagónicos. En otras Sí, palabras, señor. Sí. si yo
excreto sodio, necesariamente retengo potasio, ¿cierto? Sí, señor. Y contrariamente, si yo excreto potasio, retengo sodio. Entonces, si yo comienzo a aumentar el potasio en sangre, lo estoy reabsorbiendo de alguna forma, ¿cierto? No lo dejo que se pierda porque lo estoy aumentando en sangre. Luego, ¿qué voy a excretar? Sodio. Entonces hay algo bien importante para tener en cuenta, doctor Cristian. A través de la pérdida de funcionalidad renal, a medida que pierdo funcionalidad, excreto más sodio en orina. ¿De acuerdo? Listo, sí, señor. Listo. Entonces viene lo que se llama la fracción excrecional de sodio. Por eso, si yo valoro sodio en plasma, pues puede ser que eventualmente usted diga, pero ¿para qué lo valoro si no se modifica? Pero resulta que si yo valoro la fracción excrecional de sodio, voy a determinar si ese paciente está excretando más sodio de lo normal, lo que me puede indicar una pérdida de funcionalidad renal, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, para determinar esa fracción excrecional de sodio necesito los siguientes datos. Necesito valorar sodio y creatinina en plasma, ¿de acuerdo? Sí, Y señor. le digo al laboratorio que me determine sodio y creatinina también en orina, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y esta es la fórmula que voy a utilizar. El sodio plasmático lo multiplico por la creatinina urinaria, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y lo divido entre el sodio urinario multiplicado por la creatinina plasmática. Sí. Y ese resultado lo multiplico por 100 para obtener un porcentaje. Esa es la fracción excrecional de sodio. De acuerdo. ¿Vale? Sí, señor. ¿Tiene por ahí una calculadora? No. No, aquí. Espéreme ya un segundo la traigo. Mire a ver si podemos y nos inventamos un caso. ¿Qué dice mi doctor? ¿Conseguimos una calculadora? Listo. Hola, Naikukas. ¿Listo, mi chino? Sí, señor. Bueno, inventémonos un caso en un animal, ¿de acuerdo? A ver cuánto nos da. Supongamos que... Uy, Dios mío, aquí está. Supongamos que démosle un valor al sodio de este paciente. El sodio plasmático de este paciente nos llegó en 153 mil equivalentes, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y el sodio urinario nos dijo que era, qué sé yo, inventémoslo, 5 miligramos por decilitro. Y nos dijo, la creatinina plasmática es de 4 y la creatinina urinaria es de 2. Entonces hagamos la fórmula. Sodio plasmático 153 multiplicado por creatinina urinaria por 2. ¿Cuánto nos da eso? 306. Sí, señor. Bueno, 306. Y ahora el sodio urinario que fue 5. Uy, nos quedó muy bajito ese sodio urinario, es mucho más alto. Digamos que el sodio urinario va a ser de, qué sé yo, 150. Cambiemos de este porque está muy bajito ahí. Sodio urinario por creatinina plasmática, 150 por 4. ¿600? Sí, señor. Bueno,
Divida 306 entre 600. 0.51. 0.51. ¿Cierto? Sí, señor. Multiplique eso por 100. Sí. Da 51. Sí, señor. Y como multiplique por 100, ese 51 sería porcentaje, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Ese sería la fracción excrecional de sodio. Claro que nos dio altísimo, porque esos valores pues, me los estoy inventando. Pero ¿sí vio cómo se utiliza la fórmula? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a lo siguiente, doctor. Un paciente normal tiene fracciones excrecionales de sodio menores al 1%, ¿de acuerdo? Sí, señor. Entonces, si yo valoro un paciente con esos valores que me dieron y me da menor a 1% esa matemática, el paciente es un paciente normal, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Cuándo es un paciente anormal renal? Cuando esa fracción de fracción excrecional de sodio es superior al 3%, ¿de acuerdo? Al 3%. Y entonces aquí ya tengo una excreción muy alta de sodio que me está diciendo que este paciente puede tener un problema renal importante Sí, y que está excretando mucho sodio en orina. Sí, señor. ¿Vale? Sí, señor. Listo, mi doctor Cristian. Esa es la fracción excrecional de sodio. Fíjese que no tiene mayores compliques. Y debemos determinarla siempre en un paciente, porque cuando esa fracción excrecional de sodio se nos aumenta, nos está diciendo estoy perdiendo funcionalidad renal. Entonces, fíjese, doctor, en un paciente tengo que valorar creatinina, nitrógeno ureico en sangre, urea, tengo que valorar niveles de potasio, niveles de sodio y además niveles de sodio y creatinina para poder determinar la fracción excrecional. Y así voy valorando un paciente para determinar cómo está su funcionalidad renal, porque es que los signos clínicos que él va a mostrar son signos clínicos muy inespecíficos. Y por eso tengo que recurrir al laboratorio. Pero ahí tenemos un gran problema, mi doctor Cristian, y es el siguiente. ¿Sí ve que todas las pruebas que tenemos que hacer? Sí, señor. ¿Y eso no costará mucho dinero? La verdad, yo creo que sí. Mire, pensemos en una primero perfil renal. Perfil renal le trae cuadro hemático, parcial de orina y nitrogenados, nitrógeno ureico, urea y creatinina. Eso cuesta 80.000, ese perfil. Más, tenemos que valorar potasio, sodio en plasma. Eso se le sube como unos 60.000 más, vamos en 130.000. Más de pronto una SDMA, otros 30.000. Ya van 160. 160, 170.000 pesitos. Y tengo que hacer también valoración de creatinina y de sodio en orina, otros 30.000. O de pronto un poquito más, unos 60. Estamos alrededor de 200 y pico mil de pesos en pruebas, ¿cierto? Señor. Más, póngale unos 60.000 pesos, 70.000 pesos por consulta. El tipo facilito va en unos 300.000 pesos por entrar a la clínica, ¿cierto? Señor. La pregunta es, ¿será que todos los propietarios tienen la capacidad económica? No. No, ¿cierto? Eso es una realidad. Entonces la pregunta que viene es, ¿qué hace un médico cuando no dispone de los exámenes? ¿Qué hace mi doctor? No sé, profe. Claro, no sé, ese es el gran problema. Si ve por qué uno nunca debe comprometer
el diagnóstico si no tiene todas las pruebas? Tiene que dejar claridad en el... Y usted sabe que yo hasta hace un par de años, durante 9 años, fui perito del Tribunal Nacional de Ética, ¿cierto? La verdad no me acordaba, profe. Bueno, yo fui 9 años perito, o sea, yo era de las personas que estudian los casos para saber si un médico veterinario erró en su procedimiento o no. ¿Conoce lo que se llama consentimiento informado? Y pues que ahí es donde el veterinario le dice como al propietario qué Correcto. es lo que tiene y pues que ya asume la responsabilidad el propietario como tal. Claro. Entonces, si el propietario, usted llega y piensa, oiga, este tipo va a tener un problema renal, tengo que hacer una valoración, y le dice que hagamos unos exámenes y le dice que no tiene dinero, ¿cómo llenaría ese consentimiento informado? Pues yo dejaría como constancia de las pruebas que se requieren para Correcto. Yo como médico veterinario dejo constancia que le sugería a este paciente, a este propietario, la realización de estos exámenes y por cuestiones personales o económicas, él no puede realizarlos. Entonces, dejo constancia que hasta ahí llega mi responsabilidad sobre el diagnóstico. ¿Cierto? Sí, sí, señor. Y lo hace firmar. De manera que si el día de mañana lo demandan, usted dice, mire, yo le sugerí estas pruebas y usted me dijo que no tenía dinero. Sí. Y yo no puedo de ahí para adelante inventar. Porque no tengo las herramientas para poder diagnosticar adecuadamente. Sí, ¿Cierto? señor. Sí, Entonces, pilas con eso siempre, el consentimiento informado, Cristian, ¿no? sí, señor. Para todo. Muy bien. Muchas gracias, mi doctor. A usted, profe. Doctores, entonces, estamos llegando a las 9 de la mañana, hora en la cual se abre el examen en la página. Entonces, doctores, hay 22 chinos, quiere decir que hay 3 chinos que no se... 22, faltan 3. Bueno, si saben de alguien, por favor, comuníquese con ese alguien y dígale, pilas, el examen está abierto entre las 9 y las 10 de la mañana. Está relativamente sencillo. Yo diría que está muy sencillo. Entonces, contesten ese examen de manera que mañana vemos los resultados y podemos hablar de cómo quedó ese 40%, que sería la nota que se les va a pasar a su 40%. Entonces, doctores, que me les vaya bien en ese examen, juiciosos, son 20 minutos para contestar. Recuerde que una vez que entre, termine el examen, porque si sale y vuelve a entrar, desafortunadamente creo que no lo va a dejar hacer. Entonces, adelante con su examen, doctores, y mucha suerte con él. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. ¿Tú lo subiste al aula de actividades, verdad? Sí, está en actividades, sí, señora. Ah, bueno, listo. Gracias, doctor. Entonces, suerte, mis chinos, con ese examen, ¿vale? Y nos hablamos mañana con ustedes. Es a la 1 de la tarde, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Mucha suerte entonces, mis doctores. Gracias, Chao, profe. Gracias, profe. Bueno, con muchísimo gusto. Chao, Gracias. muchachos. Que tengamos grabación.